Entonces, vamos a estar hablando en estos shurim de ese Mesías judío, de ese Mesías israelí que nació acá en la tierra de Israel y que fue vituperado. Estamos hablando del vituperio. ¿Por qué hablo de estas palabras que él mismo profetizó sobre él? Porque desde siempre, porque desde que esa historia de Yeshua, el Mashiach de Israel, se sucedió acá, en Israel, en Jerusalén, en Galilea, se fundamentaron historias mentirosas acerca de él. Y se fundamentó una doctrina básica, heregética, sobre él, que hasta hoy, hasta el día de hoy, ¿cómo se dice esa palabra? Hasta el día de hoy ha repercutido en que muchos judíos no quieran escuchar la palabra Yeshua acá en Israel y fuera de Israel. Porque tienen ese concepto errado que se ha dado sobre él. Para no ir más lejos, el concepto básico que se ha dado es de Yeshua como otro Dios y de Yeshua como el que vino a abolir los mandamientos dados por el único y verdadero Elohim de Israel, Dios de Israel. Que vino, infringió cuantos mandamientos pudo y enseñó a infringir los mandamientos del Todopoderoso y a posicionar una nueva religión donde Él es el Dios de esa religión. Esa es en sí la doctrina que se fundamentó y se levantó ese vituperio contra Él. Y yo invito a mis amados hermanos Yehudim, como también a mis amados hermanos no Yehudim, a que estudien los textos sobre Yeshua, estudien las palabras de Yeshua y estudien la Torah. Y vamos a poder encontrar luz sobre todo este vituperio que fue levantado contra Yeshua. Básicamente el propósito de estos shiurim, de estos estudios que vamos a hacer de Torah y de las palabras de Yeshua, tienen ese propósito, darnos cuenta que Él en ningún momento, como a través de sus propias palabras lo dijo, lo podemos ver en el libro de Matillahu, no vino para abolir la ley. Y vamos también a aprender a perderle el miedo a la palabra ley, porque un lugar que no tiene ley, tiene caos. Porque si tú no estás bajo la ley, eres simplemente un ilegal. Y en ningún lado es entendida una persona ilegal como una persona de bien o una persona que está haciendo lo correcto. Estoy hablando conforme a la palabra ley en español. Muy diferente a lo que significa mitzvah, lo que significa Torah. Enseñanza, precepto. Algo muy diferente a esa palabra ruda que en español es ley. Pero aún yendo a ese contexto de la palabra ley, si tú no estás bajo la ley simplemente eres un ilegal. Y no creo que Yeshua hubiera sido mandado por el Padre para levantar ilegales. Él vino precisamente enviado por el Padre para enseñar cuál era el verdadero camino que Él deseaba que se tomara para la legalidad. Vino a legalizar a todos aquellos que andaban en la ilegalidad. Vino a hacer una amnistía. Y esa amnistía a través del mismo camino
que el judaísmo tradicional marcó toda la vida y que nos ha sido dado por la Torá, la teshuvá, el arrepentimiento. Yeshua no vino a marcar un camino diferente. Él vino a mostrar ese verdadero camino que se había perdido por la religiosidad y que hoy en día aún se ha perdido por la religiosidad, porque la religión siempre ha sido como la maleza. La religión siempre ha sido como cuando tú vas por un camino, pero luego de muchos años vuelves a buscar ese camino y no lo encuentras porque se ha crecido el matorral, ha crecido el pasto, han crecido los árboles, ha habido matorrales y no logras reconocerlo. Alguien tiene que venir y con una sierra eléctrica podar los árboles y marcar nuevamente ese camino. No es que se hubiera quitado, es que la religión hace eso. La religión es como la levadura que ensancha la verdad, que imita, que muestra algo que no es verdadero. Toma una masa sólida y la infla, pero realmente es solo levadura. Y Yeshua no vino a mostrar un camino nuevo. Yeshua vino a marcar el camino de siempre. Vino a traer las verdades del Padre, porque ya eran irreconocibles las verdades del Padre con tanta verdad de hombre que había salido. Algo muy parecido a lo que estamos viviendo hoy. Vivimos los mismos tiempos que vivió Yeshua cuando caminó sobre la tierra. Unos tiempos donde hay tantas verdades de hombres que es casi imposible diferenciar cuál es la verdad del Todopoderoso, de Elohim, de Dios. Porque cada hombre quiere añadir una verdad propia. Pero Yeshua vino a enseñar que la única verdad era la del Padre, que el único camino era la Torá, donde nos habla de el arrepentimiento para el perdón. Esa mitzvah, ese mandamiento que muchos ni siquiera saben que es mandamiento. Arrepentirse de los pecados es un mandamiento. Entonces, cuando tú te arrepientes de tus pecados, estás cumpliendo la ley. Acogerse bajo el sacrificio de un cordero expiatorio es un mandamiento de la Torá. Así que todo aquel que se acoge bajo el sacrificio de Yeshua en el madero, allí en el Gólgota, en el monte de la calavera, se está cumpliendo un mandamiento. Aceptar a Yeshua como el Mesías de Israel, aceptar al Mesías como tu Salvador, como tu Señor, como el corbán expiatorio, como el sacrificio expiatorio por ti, es un mandamiento. Y aquellos que creen en Él y lo hacen su Señor, entendiendo la palabra Señor, lo hacen su Adón, lo hacen su Rabí, lo hacen el sacrificio expiatorio por sus pecados, no están haciendo otra cosa más que entrando a cumplir un mandamiento de la ley. Entonces todos aquellos que creen en Yeshua bajo el seudónimo de Jesús o de Jesus, en inglés o en español, están en la ley, están cumpliendo un mandamiento de la ley. Entonces cuando atacan la ley, dicen, ya no estamos bajo la ley, no hay que cumplir la ley, se están contradiciendo. Y precisamente entrar a creer en Yeshua, entrar en la ley, entrar en las misbot del Padre, es un milagro sobrenatural que proviene del mismo Creador, a través de su Santo Espíritu, del Ruach HaKodesh. Él es el que rearguye de pecado, y Él es el que te puede hacer entender que es necesario volver a los mandamientos suyos. Es el único camino a la reconciliación con el Padre. Y te entra esos principales mandamientos. El primer mandamiento al cual el Ruach HaKodesh, el Espíritu del Padre, Ruach Elohim, el Espíritu de Dios, te reargulle a volver, es al de arrepentimiento. Arrepentirte de todas aquellas cosas que has hecho mal, de todos aquellos mandamientos que has infringido. Cuando se produce arrepentimiento en tu corazón, no es otra cosa que entender que infringiste mandamientos de Dios y que hiciste daño al haber hecho esas infracciones, y asimismo te hiciste daño a ti mismo al infringir.
Esa conciencia de infracción es lo que produce el arrepentimiento en ti. Es lo que te quebranta. Y lo segundo que hace el Ruach HaKodesh es mostrarte la necesidad de que sea expiado en ti ese pecado y de buscar un cordero expiatorio. Por eso te hace buscar a Yeshua. Por eso en tu corazón abre la necesidad, produce la necesidad de Yeshua en tu vida, porque Él es ese cordero expiatorio. Y te lleva así poco a poco a la necesidad de los demás mandamientos en tu vida. Por eso es necesario que nosotros tengamos a alguien que nos enseñe esos mandamientos. Y ahí es donde es trascendental hacer a Yeshua nuestro rabí, nuestro maestro. Y tomarlo como tal, aceptarlo como tal, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, como siempre ha hecho un buen Yehudí con su rabí, aceptando totalmente y abiertamente con todo su intelecto y con todo su corazón y con toda su alma y su espíritu cada enseñanza de su rabí. Cada una de esas enseñanzas son las que van a estar abriendo tu corazón a lo espiritual, son las que van a estar abriendo tus ojos a la verdad, son las que te van a estar produciendo ese nacer de nuevo, nacer en el espíritu. Dentro de todos los rabí que hay en Israel, solamente hay uno que tiene palabras de vida eterna, y ese es Yeshua Mashiach, el Mesías de Israel. De ese es del cual queremos hablar. Aceptar sus enseñanzas es aceptar la vida eterna. Aceptar sus parámetros es aceptar la Torá del Padre, porque Él no vino para abrogarla, Él vino para cumplirla. Él vino a invitar a Teshuvá, a arrepentimiento, a volvernos a los mismos del Padre. Es más, Él defiende y Él cumplió la Torá. Pero un punto importante que Él trae a la vida de cada persona que le acepta como su rabí, que le acepta como ese corbán expiatorio, es que Él nos muestra la forma de poder andar en las misbos del Padre. Nos lo muestra con sus enseñanzas y con su propio testimonio. Nos muestra un camino que la religión no te muestra, que la halajá no te puede mostrar, queda corta. La halajá tiene un gran alcance y las enseñanzas rabínicas tienen un gran alcance cognoscitivo, pero llegan hasta ahí. Mientras que las palabras y las enseñanzas de Yeshua, el Talmud de Yeshua, la Mishnah de Yeshua, los Midrashim de Yeshua, tienen la capacidad de mostrarte la forma de cómo poder andar en las mismas del Padre. Y no es otra cosa que lo que está escrito en Yehezkel, en Ezequiel 36. Ezequiel 36, Yehezkel 36. Búscalo, ábrelo, léelo en tu Tanaj, léelo en tu Biblia. Ahí está la clave. Por el poder del Ruach HaKodesh, miramos la vida y testimonio de Mashiach, intachable, sin pecado, porque tenía que ser su vida perfecta. ¿Cómo logró hacer eso? A través de hacer una unidad con el Espíritu del Padre, a través de la llenura del Ruach Elohim en su vida.
a través de buscar en Itbogdedut, en aislamiento, en apartarse y buscar la Shejinah, que es otra cosa de la cual vamos a estar hablando, la Shejinah, la presencia, la cercanía del Espíritu del Ruach Elohim en nuestras vidas, allí en el lugar secreto. Vamos a ver cómo a través de los testimonios de las Besorot Tovot de Yeshua, cuando tú las lees, siempre lo vas a encontrar en las tardes, apartándose del grupo, de los grupos a donde él enseñaba, y buscando un lugar a solas, preferencialmente los montes, para orar. Independientemente de las tefilot, para hablar con el Creador. Y lo vemos también en las mañanas, antes de que clareara, aún siendo oscuro, buscando estos mismos momentos a solas con su Creador, con su Padre, con su Elohim, con su Dios. En el lugar secreto, en este lugar donde solamente estaban él y el Padre a solas. Tenía unos talmidim especiales que lo acompañaban, pero aún ni siquiera a estos talmidim especiales les permitía llegar hasta ese último lugar donde él se ponía de rodillas y entraba en una conversación personal con su Creador. Este punto importante también lo vamos a estar tocando en estos shurim. No es suficiente con que tú aceptes por la fe a Yeshua como el Mesías de Israel, aceptes a Yeshua como tu rabí, aceptes a Yeshua como el corbán expiatorio por tus pecados, a través del cual hagas teshuvá y el cual presentes delante del Padre para que supla ese corbán que está ordenado para el perdón de tus pecados. Que lo aceptes como el Melech de tu vida, porque Él es el Melech Israel y tú perteneces a Israel, Él es Melech de tu vida. Que lo aceptes como Ben Elohim, como el Hijo de Dios, el Hijo de Elohim. Que lo aceptes como Ben Adam, como tu Rabí, como Ben Adam que fue. Si no es necesario que pongas en práctica esa enseñanza de parte de Él, que en todas las Besorot Tovot, en cada uno de los libros que fueron escritos con sus palabras, de lo que él habló, vas a poder encontrar. Siempre va a estar invitando a crear esa relación personal con el Padre e ir a su presencia, a la Shejinah, la presencia, la cercanía del Ruach Elohim en tu vida. Porque esa es la clave. Tú puedes creer en Yeshua, pero no solamente el creer en Yeshua te va a dar el poder de andar en las mitzvot del Padre. Por eso Él enseñó a pedir. Decía, pedir y se os dará. Y a pedir, ¿qué específicamente? Lo más importante que Él enseñó a pedir fue el Ruach HaKodesh. Por eso dijo, a ninguno de vosotros que pidiera al Padre Ruach, Él lo negará. ¿Por qué es tan importante y por qué él enfatizó tanto en este pedido? Pedir el Ruach a mi Padre. Porque esa es la clave. En Ezequiel 36, la promesa del Brit Hadashah sobre el pueblo de Israel, dice, y los tomaré y les daré un nuevo corazón, cambiaré sus corazones de piedra en corazones de carne, y mudaré en ellos un espíritu nuevo, y pondré mis mandamientos, que primeramente están escritos en piedras, en sus corazones y en sus mentes, para que los lleven por obra. Pero
de las cosas importantes. Lo más importante es lo que dice al final, dice, y pondré mi espíritu en ellos para que anden en todos mis mandamientos, estatutos, decretos y ordenanzas. Esa parte cuando lo dice, y los haré andar en todos mis mandamientos, estatutos, decretos y ordenanzas. Pero ¿cómo los haré andar? Poniendo mi espíritu. Por eso, un paso importante que nosotros como Yehudim y como Yehudim creyentes en Mashiach, Ma'aminim, de Yeshua Mashiach, Melech Israel, el rey de Israel, el Mesías de Israel. Un punto importante que debemos cumplir es ser llenos del Ruach HaKodesh. Es llenarnos de su Ruach HaKodesh. ¿Y cómo se llena uno del Ruach HaKodesh? Buscando la fuente del Ruach HaKodesh. Y la fuente del Ruach HaKodesh es Elohim. Buscando la Shejinah de Elohim. Esa misma Shejinah que se manifestó en el monte Sinai. Esa misma Shejinah que se manifestó en el Mishkan. En el Beit HaMikdash. En el templo. Es la que nos da la certeza de que vamos a andar en sus mismos. Porque es importante que entendamos que mientras que nosotros infringamos cualquiera de sus misvot, estamos bajo la autoridad y el dominio del pecado. Y Mashiach nos fue dado para libertarnos como Rabí de Elohim, como maestro del Padre. A través de sus enseñanzas nos lleva a entender las formas para ser libres. Por el poder del Corbán que Él realizó con su propio cuerpo, expiando nuestras culpas, conforme a Isayahu, conforme a Isaías 53, que también te invito a que lo leas, la profecía, porque fue profetizado y para los judíos no es nuevo esto. Durante los tiempos hemos entendido cómo el Eterno, a través de la vida de los tzadikim, de grandes hasidim, ha permitido que a través de sufrimientos que le hayan venido a ellos hagan capará por los pecados de la humanidad, por los pecados de la humanidad de su tiempo. Y vemos cómo el mayor de los tzadikim ha sido Yeshua, porque fue profetizado a través de Isayahu.